Feliz sábado, hermanos. Dios lo bendiga. Ahora vamos a estudiar el capítulo 11 del libro Historia de la Redención de la Sierva de Dios, Ellen White. El título del capítulo se llama El casamiento de Isaac, el casamiento del hijo de Abraham. Vamos a comenzar con una oración. Querido Padre Celestial, gracias, Señor, porque esta tarde nos traes para poder meditar en tu santa palabra. Ayúdanos a comprender, Señor, y sacar lecciones importantes de este capítulo maravilloso sobre el casamiento de Isaac. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Muy bien, ustedes ven ahí a Rebeca y quien lo está observando es el muy enamorado Isaac. Muy bien, vamos a estudiar o repasar cómo fue esta bella historia y qué lecciones importantes podemos sacar para nuestra iglesia. Vamos a ir al texto bíblico. Se encuentra en Génesis capítulo 24. Vamos a estudiar tanto la palabra de Dios de este episodio como también cómo lo amplía la sierva de Dios, Ellen White. Dice, Abraham busca esposa para Isaac, su hijo. Génesis 24. Era Abraham ya viejito, anciano y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo, tanto materialmente como espiritualmente. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, era el mayordomo prácticamente de todos los bienes de Abraham, y le dijo, pon ahora tu mano debajo de mis muslos, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, de los dos lados, de todo el universo, que no tomarás para mi hijo Isaac mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Dios sabía, él estaba solicitando a Abraham de que no era la voluntad de Dios que su hijo Isaac se casase o contrajese matrimonio con una hija de los de la tierra pagana, que era la Canaán. Entonces, porque eran pueblos idólatras. Sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. En la tierra nativa de Abraham, de sus padres. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate o cuídate o mucho cuidado que no vuelvas a mi hijo allá. O sea, ellos ya se habían salido de Ur de los caldeos hacia la tierra prometida. Entonces, Abraham no quería consentir que después de que Abraham muriese, su hijo Isaac regrese nuevamente a la tierra de donde su padre había salido, a vivir con todos esos idólatras. No quería eso. Jehová, Dios de los cielos, que tomó de la casa de mi padre, que me tomó de la casa de mi padre, que era Ur de los caldeos, y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él, o sea, Dios enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. O sea, no era que Isaac iba a ir a su tierra para casarse con una chica que era de la tierra de Abraham, sino más bien que la chica iba a salir también de esa tierra para morar con Isaac hacia donde ya Abraham ya había salido, ¿no? Eso era. No que el hijo de la promesa, Isaac, regresase al mundo, más bien que alguien del mundo tenía que salir para ingresar, ¿a dónde? Al pueblo de Dios. Eso era. Si la mujer no quisiese venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo, o sea, solamente que mi hijo no regrese allá a la tierra de los caldeos.
Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este asunto, sobre este negocio. Versículo 10. Y el criado tomó 10 camellos, de los camellos de su señor, por supuesto, y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino llegó a Mesopotamia, se dan cuenta, la tierra de los caldeos, a la ciudad de Nacor, a Mesopotamia, porque de Mesopotamia era Abraham. E hizo arrodillar entonces los camellos fuera de la ciudad. Acuérdense que este criado se llamaba Eliezer. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua. Había un pozo de agua. A la hora de la tarde, más o menos entre 3, 4, 5 de la tarde. La hora en que salen las doncellas, las señoritas, las vírgenes, con su cántaro para recoger agua del pozo. Y dijo, y comenzó a orar, ¿no? El siervo Eliezer dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Pero Abraham le había prometido de que el ángel de Dios iría delante de él para hacer prosperar su negocio, el asunto, ¿no? Y sigue orando, he aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua, ahí como lo pueden ver orando. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor Abraham. Eso fue la oración. Eso era la señal que estaba pidiendo a Dios el siervo de Abraham, Eliezer. Y cuando terminó de orar, ¿qué pasó? Y aconteció, antes que él acabase de orar, de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, ¿no? Hija de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que ningún varón había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro o su balde con agua y se regresaba. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Eso nomás tenía que decirlo, ¿no? O sea, no le pidió adicionalmente que también le diera agua a sus camellos. Solamente él pidió para él nada más un poco de agua, nada más. Si era una señal de Dios, ya la señorita adicionalmente iba a decir, no solamente a ti, sino también a tus camellos le voy a dar de beber agua. Entonces, si ella contestaba cortésmente eso era la señal que Dios iba a contestar al siervo de Abraham, Eliezer. Entonces, Eliezer dio la iniciativa, ¿no? Dame de beber agua. Y vamos a ver qué respondió. Ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, también dijo Rebeca, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber, como lo están viendo ahí. Y se dio prisa Rebeca, y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. La pobre estaría cansada, sus brazos, sacar agua, llenar, vaciar nuevamente, pero era un gesto que nacía de un corazón muy cristiano. Y el hombre estaba maravillado de ella. Eliezer estaba, pero con los ojos bien abiertos, con los ojos desorbitados, lleno de sorpresa, porque sentía de que Dios estaba contestando su oración. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre
un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes que pesaban 10 ciclos. Y dijo, y le preguntó, ¿no? Eliezer a la chica, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos, donde descansemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio luz a Nacor. Nacor fue hermano de Abraham. Interesante. Eran familias, eran parientes entre Abraham y Nacor. Nacor era, como le digo, hermano de Abraham. Y añadió también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posarlo, le dijo Rebeca. O sea, fue tan cortés la mujer. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová, agradecido por la oración contestada. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella, la señorita, corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Hasta ahí todavía ignoraba lo que había pasado, lo que Dios estaba haciendo, ¿no? Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió hacia afuera, hacia el hombre, a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana Rebeca, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo, no, ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa y Labán, el hermano de Rebeca, desató los camellos y le dio paja y forraje y agua para lavar los pies de Eliezer, ¿no? Y los pies de los hombres que con él venían. Si ese carácter Labán lo hubiese mantenido de principio hasta su muerte, no sabemos si se va a salvar, porque después, muchos años después, ¿no? Se portó mal con Jacob, ¿no? Lo explotó y adoraba ídolos. Pero bueno, así era esa ciudad. Pero de todas maneras tenía en su corazón ese gesto cortés, ¿no? Un buen trato con las personas, ¿no? Y le pusieron delante qué comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Iba a revelar el propósito con el cual Eliezer había ido ahí a los parientes de Rebeca, ¿no? Y él le dijo, habla. ¿Cuál es la sorpresa? ¿Cuál es la noticia? Entonces dijo, yo soy criado de Abraham. Y Abraham era muy respetado porque era millonario, era rico. Abraham, y era príncipe. Era el patriarca. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo. Y él se ha engrandecido. Y le ha dado ovejas, vacas, plata, oro, siervos, siervas, camellos y asnos. Tremendo, ¿no? Ya tenía su fama Abraham entre los cananeos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Qué hermoso, ¿no? Qué hermosa historia. Dios bendijo con gran bendición a Abraham. Y no solamente a Abraham, sino a todo su hogar y a todos sus siervos con los cuales él trabajaba. Nunca le faltó el pan de cada día. Sino también Abraham, dice la sierva del Señor, que Abraham enseñaba la palabra de Dios a sus siervos, a todos sus siervos. Conocían al Dios verdadero. Por eso que Dios bendijo, prosperó toda su empresa, todo su hogar, todo lo bendijo en gran manera, porque buscaba primeramente al reino de Dios y su justicia. Y el siervo de Abraham es testigo mismo, ¿no? Le dijo, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo. ¿No quiere así usted que le bendiga, hermano? Y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas, vacas, plata, oro, siervos, siervas, camellos y asnos. Así es, hermano. A mi amo, y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, de esos idólatras que adoraban a Baal, a Astarte, a todos esos dioses, ¿no? En cuya tierra habito.
sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela, o sea, a mis parientes, y tomarás mujer para mi hijo de allí. Y va a ser del mismo entorno familiar. Y yo dije, o sea, el siervo dice, y yo dije, quizás la mujer no querrá seguirme, no se animará a regresar conmigo o a venir conmigo acá a la tierra de Abraham, para que sea la esposa de Isaac. Entonces Abraham me respondió, Jehová en cuya presencia he andado enviará su ángel contigo, y prosperará tu camino y tomará para mi mujer, para mi hijo, mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Así, eso era. Y Dios ya se había revelado con Abraham de que eso era su propósito con su hijo Isaac. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia. Y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Pero ya Abraham sabía de que sí lo iba a atender, porque Dios nunca falla. Llegué pues hoy a la fuente de agua y dije, Jehová, o sea, está dando su testimonio cómo fue, ¿no? Cómo oró, qué es lo que dijo en su oración. Y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues que la doncella que saliere por agua, la cual dijere, dame de beber, te ruego, un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere, bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Y antes que acabase de hablar en mi corazón, o sea, antes de acabar mi oración, he aquí que Rebeca salía inocentemente con su cántaro, ¿no?, sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua, y le dije, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí, y dijo, bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Y me incliné y adoré a Jehová y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por caminos de verdad, así como todos debemos andar bajo el camino de Dios, en el camino de la verdad, para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. En otras palabras, era su prima, ¿qué dice aquí? Para tomar la hija del hermano de mi señor. Era su prima hermana. Pero en esos tiempos todavía era permitido. Todavía estaba en casi 2 milenios desde la creación. Pero ahora casarse entre primos ya es peligroso, justamente para la procreación. Nacen con síndrome de Down, pero estamos hablando de esto de hace 4.000 años de historia, donde todavía el ser humano era fuerte, ¿no? Entonces, por eso que Dios permitía hasta cierto punto. Pero ya entre hermanos no era posible ya casarse, solamente entre primos, ¿no? Bueno, manifiesta así, que me había guiado por el camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor, Abraham, ¿no?, para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo, ¿no? Y si no, también, normal, no tenga miedo, decláremelo, ¿no? Y me iré a la diestra o a la siniestra. O sea, no iba con una misión de obligar a la familia de Rebeca a que vaya a la casa de Abraham a vivir con su hijo. Entonces, estaba solicitando permiso. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto. No podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho a Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó a tierra ante Jehová para orar, ¿no?, a agradecer. Y sacó el criado alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, y dio a Rebeca.
También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. O sea, salieron ganador tanto su hermano, ¿no? y la mamá de Rebeca, ¿no? Ahí ustedes lo están viendo. Y comieron, bebieron, festejaron, y los varones que venían con él también, y durmieron. Y levantándose de mañana dijo: enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre: espera la doncella con nosotros, a lo menos 10 días, y después irá. Esa costumbre que tenía Labán, ¿no? Como le dijo a Jacob: no, 7 años más trabaja para que te cases con Raquel. Esa historia de repente la otra semana lo vamos a estudiar. 7 años más. Y se casó nuevamente. No, otros 7 años más trabaja. Entonces, algo parecido ocurrió en ese tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué le dijo Labán a Eliezer? Espérate 10 días más, espérate 10 días, ¿no? Ahí como siempre el diablo trabajando, ¿no? El diablo trabajando para que no se pueda cumplir el propósito de Dios, porque el propósito de Dios era de que Isaac se casase con una de su parentela, pero el diablo quería que Isaac se casase con una cananea, con una mundana, así bien claro lo digo bien, con una mundana que no conoce a Dios. ¿Para qué? Para que el Salvador no viniese, para que el Salvador prometido Jesucristo no viniese. Faltaban casi 2000 años para que Jesús viniera acá en la tierra en los tiempos de Abraham. Era el propósito de Satanás, justamente desvirtuar esa genealogía santa de los patriarcas, para que se desvíe y ya no se cumpla la promesa de Dios de enviarnos un Salvador. Por eso que Satanás estaba trabajando en la mente de Labán. No, dile 10 días, que no sea apurado. Durante esos 10 días ya se iba a desanimar. Entonces Satanás trabaja así. Lo mismo también que pasó con nuestro Señor Jesús, ¿no? Cuando dijo a sus discípulos: he aquí subo a Jerusalén y los judíos me entregarán y me crucificarán, pero al tercer día resucitaré. Y Satanás trabajó en Pedro, le dijo: no, maestro, que no suceda eso, ¿cómo vas a morir? No. Y Jesús, ¿qué le dijo a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque tú piensas según los hombres, mas no según Dios. Entonces, esas cosas también estaban sucediendo, ¿no? Por eso dice: entonces respondieron su hermano Labán, su hermano de Rebeca, y su madre: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Y él les dijo, ¿qué le dijo el siervo de Abraham? Así ya, como se dice aquí en Perú, más achorado, ¿no? O sea, con firmeza, ¿no? Le dijo: no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya mi Señor. Interesante. Esa actitud debe tener todo cristiano, que sabe que Dios lo está guiando y eso ya no hay quien lo pare. No me detengas, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que vaya a mi Señor. Interesante. Ellos respondieron entonces, apeló a su último recurso Labán. Quizás estaba un poco celoso, pero ya el diablito estaba trabajando ahí, ¿no? Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? El último recurso. Si ella decía no, ya todo quedaba en el agua. Entonces, la voluntad de Dios iba a ser prosperada, de hecho, ¿no? Pero el diablo estaba trabajando, utilizando su último recurso. Estaba utilizando su último recurso. Primero 10 días y después vamos a preguntarlo a ella, ¿no? En vez de haber estado alegre y facilitándole, hermana, ya vaya, ahí te vas a casar con hijo de un millonario, de Abraham, y vas a tener todos los bienes, criados, siervos, animales bajo tu cargo, todo va a ser tuyo, en vez de decir no, poniendo trabas como siempre, ¿no? Vamos a ver qué dice, a ver, preguntémoslo si es que ella quiere o no quiere,
¿no? Y después que todavía había obtenido regalos, todas esas cosas, así era, ¿no? O quizás la intención era de pedir más dote, o tal vez eso, ¿no? Siempre esa actitud tuvo Labán, y después vamos a ver en la historia más adelante cómo se portó con el hijo de Isaac. Fue un agente de Satanás. Aunque por fuera era cortés, todo, pero siempre era un tipo calculador. Entonces, bueno, ¿qué contestó ella? Y ella respondió, sí iré, firme, muy enamorada, sí iré. Debe ser Isaac, el hijo de Abraham, un hermoso, apuesto, joven. Sí iré, se puso firme. Qué interesante. Entonces, bueno, ¿qué ya van a hacer? Pues entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, ¿no? A su ama, mejor dicho, ¿no? Y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Bajo esa descendencia iba a venir nuestro Señor Jesucristo. Haciendo un corto repaso. De Abraham nació Isaac. De Isaac nació Jacob, que se llamó Israel. Y de Israel surgieron de sus 12 hijos las 12 tribus de Israel. Y eso sucedió hasta el tiempo de Cristo. Y de Cristo surgió la iglesia. Ahora la iglesia es el Israel espiritual, del cual justamente Jesús, que es cabeza de la iglesia, fundó eso. Entonces, así es la historia. Por eso que Satanás se opuso. Por eso le dijo, sean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus señoritas, sus doncellas, o sea, no se fue sola, y montaron en los camellos y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar en el campo, porque su mamá Sara ya había muerto. Estaba muy triste, muy triste, muy triste. Isaac tenía 40 años de edad. Es un dato más. Isaac tenía 40 años de edad en ese tiempo. Había salido a meditar en el campo, se sentía solo, extrañaría a su mamá Sara, viejita, linda, hermosa su mamá, pues ya había muerto, ¿no? Entonces, Dios, pensando en las intenciones del corazón, que Dios se compadece de sus hijos, se compadeció de Isaac. Isaac desde temprana edad fue un hijo sumiso ante Abraham, ante sus padres. Hasta él mismo se había ofrecido con facilidad de que Abraham sacrificase. Por eso que fue el hijo amado del cielo Isaac. Por eso que Dios a todos sus hijos que lo reciben como padre y a Jesucristo su Salvador, Dios se preocupa por los sentimientos de sus hijos. Porque Él nos ha creado, nos ha hecho así. Entonces, ¿qué pasó? Y había salido a meditar Isaac al campo, y a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró una belleza, una figura hermosa. ¿Y qué es esta princesa? Y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos, muy chismosa la mujer, y vio a Isaac. Oh, mi príncipe azul, y justamente está con ropa azul ahí en la imagen, ¿no? Y descendió del camello, pues ella encontró su príncipe azul. ¡Qué maravilloso ser un hijo de Dios! ¡Qué maravilloso ser cristiano, hermano! Dios se preocupa por todos nuestros intereses. A veces uno piensa, como dice la palabra de Dios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su camino es de muerte, de perdición, hermano. Eso lo dice en el libro de Proverbios, Salomón. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su finalidad, su fin es camino de muerte. Debemos dejarlo todas nuestras cosas, nuestros pesares, nuestros sentimientos, nuestros anhelos, nuestras perspectivas en las manos, en la voluntad de Dios. Y Él va a hacer las cosas.
Pero nosotros primero debemos demostrar que amamos a Dios a través de nuestras obras y a través de nuestra devoción, hermano. Rebeca es un ejemplo de cortesía, ustedes han visto. De soltera ya era cortés, atendía al que necesitaba. Toda hija cristiana debe ser así. Y entonces, si uno desde temprana edad aprende a tener esa conducta, Dios va a prosperar su camino. Cuando el día que uno contraiga hogar o matrimonio, no va a sufrir porque desde pequeños han aprendido a ser sumisos a la voluntad de Dios. Es importante, hermanos, la obediencia filial. Por algo no está a la letra escrito en uno de los mandamientos: honrarás a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien en todo lo que hagas, hasta la tercera y cuarta generación. Así dice la palabra de Dios. Porque acuérdense que es un mandamiento con promesa, honrar a tu padre y a tu madre. Y ahora vamos a ver ese detalle. Entonces, porque había preguntado al criado, para seguir la hilación, dice: Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? O sea, Rebeca había preguntado: ¿quién es este varón hermoso, no? Como siempre, esa actitud de querer saber. Se llama el chisme bueno, ¿no? ¿Quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado Eliezer había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Ella no, estando montando en el camello, le dijo al criado Eliezer: ¿quién es ese joven que viene hacia nosotros? Tan atractivo. Pero en su mente de ella estaba tan atractivo, tan apuesto. Qué bonachón, qué buen mozo, ¿no? Le pregunta: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor, es el hijo de Abraham, con él te vas a casar. Entonces ella tomó su velo y se cubrió la cara. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, ¿no? Y le trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Así es, Dios suple su sentimiento de soledad que tenía Isaac después que su mamá Sara había muerto. Lo concedió una mujer joven, atractiva, de su gusto, y del nacimiento de esta pareja hermosa nacieron pues Jacob y Esaú, ¿no? Jacob y Esaú. Así es, hermano. Todo es una maravillosa promesa. Ahora vamos a leer las lecciones que ahora tenemos que aprender, hermano. Esto va a ser una lección importante para nosotros. ¿Qué dice la sierva del Señor? ¿Por qué Abraham no quería que se tomara una mujer de la hija de los cananeos? Aquí vamos a ver. Los cananeos eran idólatras y el Señor había ordenado a su pueblo que no se casara con ellos para que no lo llevaran a la idolatría. La idolatría. Abraham era anciano y esperaba morir pronto. Pero Isaac todavía no se había casado, como les digo, tenía 40 años de edad. Entonces al patriarca Abraham le preocupaba la influencia corruptora que rodeaba a Isaac y ansiaba escoger una esposa para él, una esposa que no lo apartara de Dios a él. En otras palabras, estaba buscando una mujer cristiana. Encargó este asunto a su fiel y experimentado siervo, que administraba todo lo que tenía, porque su siervo era una persona que amaba a Dios. Eliezer era consagrado. Entonces, dice ahí, como muestra la imagen, que los cananeos hacían ese tipo de rituales. En medio de su adoración a sus ídolos hacían orgías, había prostitución, había todo, festín, todo. Comían carnes inmundas. ¿No son actualmente así las mujeres modernas? Ese tipo de vestimenta que ven ustedes en las mujeres para poder exhibirse su cuerpo, ¿no es una forma de sensualidad idólatra? Así es, hermanos. Porque si ahora Abraham existiese con su hijo Isaac, diría:
no me busques a esos tipos de mujeres que están allí. No estoy menospreciando a la mujer, hermano. No estoy menospreciando ni minimizando, sino estoy minimizando lo que son las costumbres, hermano. No a ellas, sino las costumbres que Dios desaprueba, hermano. Entonces, un hijo de Dios no puede buscar una mujer de esas costumbres, hermano. Esas son costumbres cananeas modernas. A eso vamos, hermano. Por eso, jovencito, tienes que fijarte en una mujer verdaderamente cristiana, que no tenga dichas costumbres, porque si no vas a ser arrastrado. Y eso era la preocupación del patriarca Abraham. Son lecciones que ahí estamos tomando. Y seguimos. Abraham le solicitó que hiciera un solemne juramento, ¿no?, delante del Señor, en el sentido de que no tomaría esposa para Isaac de entre los cananeos, sino que iría a la familia de Abraham, que creían también en el Dios verdadero, a fin de escoger allí una mujer para Isaac. Le encargó que se cuidara de no llevar a su hijo al país de donde él había venido. O sea, no quería que Isaac regresase a Mesopotamia, de donde había salido Abraham, porque eran idólatras. Bueno, porque allí casi todo el mundo se había entregado a la idolatría en Mesopotamia. Si no podía encontrar una esposa para Isaac que estuviera dispuesta a dejar su familia para venir a vivir donde él estaba, donde Abraham o Isaac estaban, entonces podría sentirse libre del juramento que había hecho. Pero ella sabía que Dios tenía un propósito, que Dios iba a prosperar. Dios nunca iba a dejar de contestar. Ya sabía ya. Entonces, otra forma más ¿cómo se llama?, de costumbres cananeas modernas. Ustedes están viendo el tipo de atuendo que se ponen las mujeres y también los hombres, que es la orgía, la fiesta. Están acostumbrados a esa vida de orgía, a esos tipos de lugares que se hacen festín, discotecas, karaokes, sí, que se amanecen bebiendo alcohol, licor, cerveza. Tanto hombres como mujeres. Eso no quería Abraham para su hijo Isaac. Entonces no se dejó que este importante asunto quedara en manos de Isaac, porque Isaac todavía pues tenía 40 años de edad, como que de repente era un país de una situación difícil que rodeaba, ¿no?, donde la idolatría era bastante fuerte. Entonces el diablo se iba a aprovechar de poder asaltarlo en tentación a Isaac. Pero bueno, vamos a ver. No se dejó que este importante asunto quedara en manos de Isaac para que él lo resolviera solo, independientemente de su padre. Abraham dijo a su servidor que Dios enviaría a su ángel delante de él para dirigirlo en esa misión. El siervo a quien se encargó el asunto comenzó su largo viaje. Cuando llegó a la ciudad donde vivían los parientes del patriarca, oró fervorosamente a Dios a fin de que lo dirigiera en la elección de una esposa para Isaac. Pidió que se le dieran evidencias de modo que no se equivocara en el asunto. Se sentó a descansar junto a una fuente, que era un lugar donde mucha gente se reunía. Se dan cuenta que todo se resuelve orando, pidiendo a Dios por nuestras necesidades, hermanos. Así, por eso dice, cuando tus rodillas tocan el suelo, tu corazón tocará el cielo. Tenemos que orar. Si queremos orar por una pareja, queremos tener una pareja, tenemos que orar por ellos. Notó Eliezer, ¿no?, el siervo de Abraham, notó en forma particular los modales agradables y la conducta cortés de Rebeca, ¿no?, cuando le alcanzó el cántaro con agua. Y llegó a la conclusión, por las evidencias que le había pedido al Señor, que esta era la que Dios se había complacido en elegir para que llegara a ser la esposa de Isaac. La joven invitó al siervo a la casa de su padre, ¿no? Allí comunicó a este y a su hermano las evidencias que había recibido del Señor, en el sentido de que Rebeca debía ser la esposa de Isaac, el hijo de su amo. Esa narración que ya hemos visto, ¿no? Le contó que oró pidiendo una esposa para Isaac y todas las señales que había pedido, Dios se lo había mostrado. Entonces, trato de poner una foto más o menos ahí al lado derecho. Primero, ¿cómo se llama? Atendiendo a Rebeca cortésmente a Eliezer, ¿no?
Así también hay mujeres cristianas vestido correctamente, como ustedes están viendo en la imagen. Al menos algo que todavía se pueda reflejar, no con los vestidos, pantalones que han visto en la anterior imagen, que parecen que van a una discoteca. Hay muchas que van así a la iglesia también. Entonces, más o menos en algo se puede reflejar las Rebecas modernas ahí en la foto, ¿no? Mujeres cristianas, mujeres que aman a Dios, ¿no? Entonces, más o menos, no existe nadie perfección, ¿no? Pero al menos algo se trata de reflejar. Que en medio de toda la mundanalidad también existen buenos chicos, buenos jóvenes, como también buenas mujeres cristianas. Y eso tenemos que pedir siempre la dirección de Dios. Entonces el siervo de Abraham les dijo: ahora, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo también, y me iré a la diestra o a la siniestra, si aceptan o no aceptan. El padre y el hermano Labán respondieron: si de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno, o sea, ni sí ni no, es la voluntad de Dios. He aquí, Rebeca, delante de ti, tómala y vete y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová para agradecer, ¿no? Entonces, cuando todo estuvo arreglado ya para la partida y se había conseguido el consentimiento del padre y el hermano, se consultó a Rebeca en el sentido de si estaría dispuesta a ir con el siervo de Abraham, el lugar tan distante de la familia de su padre, para convertirse en la esposa de Isaac. Como dice, ¿no? Quien quiere casarse o quien se casa, casa quiere, ¿no? Entonces iba a vivir ya lejos de su familia, ¿no? Rebeca. Entonces, por causa de lo que había sucedido, ella creyó que Dios lo había elegido para que fuera la esposa de Isaac. Y ella respondió: sí, iré. Una mujer inteligente, Rebeca. Inteligente. Vio todas las cosas, escuchó el testimonio del criado Eliezer y dijo: esto es de Dios, entonces sí iré. Los contratos matrimoniales se tramitaban entonces generalmente entre los padres en esos tiempos antiguos. No obstante, no se obligaba a nadie que se casara con alguien que no podía amar. Pero los hijos tenían confianza en el juicio de sus padres. ¡Qué maravilloso! Y seguían sus consejos y brindaban su afecto a los que habían elegido para ellos sus piadosos padres. Se consideraba que era delictuoso seguir una conducta distinta de esto. Era con la costumbre entonces, de aquellos tiempos, que los hijos o las hijas, ¿no?, dejasen el asunto de su matrimonio en las manos de sus padres. ¿No? Confiaban en la sabiduría de sus padres. Si los padres eran piadosos, ¿no?, consagrados a Dios, querían algo lo mejor para sus hijos, porque ¿qué padre va a querer lo peor para sus hijos, ¿no? Un ejemplo de obediencia filial. Vamos a ver el caso de Isaac. Isaac había sido educado en el temor de Dios para vivir una vida de obediencia, ¿no? Quien sabe honrar a su padre, que lo ve, también sabe honrar a Dios a quien no lo ve. Entonces había sido educado en la vida cristiana Isaac. Y cuando llegó a los 40 años, aceptó que el experimentado y piadoso siervo de su padre eligiera esposa en su lugar. Creía que Dios dirigiría las cosas con respecto a su mujer. Sí, también de hecho ya Abraham le habrá dicho a Isaac: ¿no quieres casarte? ¿No es hora ya de que tengas una esposa y tengas tus propios hijos? Isaac le habría dicho: sí, papá, tienes razón. Ya tengo 40 años, ya no tengo mamá y no tengo quien me sea por compañera. Tenía a mi mamá por compañera, no, pero ya no lo tengo. Me siento solo. Ya, hijo, no te preocupes. Voy a pedir la ayuda de Dios y este asunto ya pues lo hará mi mayordomo Eliezer. No te preocupes, hijo. Entonces Isaac confió en su padre, en la sabiduría de su padre, el experimentado Eliezer también.
El caso de Isaac está registrado como ejemplo a seguir por los hijos de las generaciones posteriores, especialmente de los que profesan temer a Dios. La conducta seguida por Abraham en la educación de Isaac, que lo indujo a vivir una existencia de noble obediencia, está registrada también en beneficio de los padres y debiera inducirlos a ordenar su casa después de sí. Es importante entonces la educación en el hogar de los hijos. La obediencia va a ser justamente un buen patrimonio, un buen capital para que mañana más tarde cuando lo necesiten, nunca los va a abandonar. Entonces es importante la obediencia filial desde temprana edad para que mañana más tarde puedas tú saber elegir tu pareja. Hermanos, estamos viviendo ya los últimos tiempos, estamos en la fase final. Es cuanto más tenemos que pedir a Dios su dirección, si es su voluntad de que nos casemos o no nos casemos. Cristo viene de acá a un poquito más de una década, va a venir, o de repente en esta década, pero Cristo va a venir. Estamos en la última década de la historia, hermanos. Entonces debemos pedir la ayuda divina para que esto, si es su voluntad, nos casemos. Pero todo tiene que ser con mucho cuidado porque estamos viviendo en tiempos muy difíciles, hermano, donde la mundanalidad campea por todos lados, hermano. Está a la puerta, en la esquina de tu casa está la mundanalidad, hermano. Y es terrible la influencia en la música, la influencia en las películas. Todo es sensualidad, pornografía o pornografía insinuosa, todos, hasta en el modo de vestir, tanto de los hombres como las mujeres modernas, entre comillas. Hermano, todo está prácticamente en retroceso moral. Tenemos que pedir mucha sabiduría para que Dios nos guíe, hermano, en esta época difícil. Entonces, debieran instruir a sus hijos para que se sometan a su autoridad y la respeten. Y debieran comprender que descansa sobre ellos, o sea, sobre los hijos, la responsabilidad de guiar los afectos de sus hijos, para que los ponga en personas que, según su juicio les indica, va a ser compañero adecuado para sus hijos e hijas. Entonces tienen que aprender, reconocer si su pareja tiene buenas virtudes, si ama a Dios primeramente, hermano. A veces los buenos modales de un joven, una señorita pueden ser muy bonitos todo, pero no ama a Dios en su corazón. Entonces todo lo que hace de repente solamente son apariencias, son cosas externas, pero como dice que cuando uno ya se casa, ya adentro se vuelve en el hogar un infierno, ¿no? Se comienzan a sacar, como dicen, los trapitos sucios, ¿no? Entre parejas. Entonces, lo más importante es que cada una de las parejas amen, teman a Dios, tengan a Cristo en sus vidas y que haya la misma afinidad religiosa. Así es, hermanos. Así como Dios había provisto de que sea de la misma parentela, de la misma familia de Abraham, ese matrimonio, así también Dios quiere que parejas de entre su mismo pueblo se casen. No un adventista buscar a una bautista o una atea o viceversa, ¿no? Que tienen otras costumbres. Lo peor que van a sufrir son los hijos, porque ellos ya, de hecho, desde su primer día de matrimonio que se casan, ya es un infierno. Pero así, hermanos. Segunda de Corintios 6:14, ¿qué dice Yaris? Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, dice. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas, hermano? Por eso que es importante la afinidad espiritual y religiosa. Dios así, esto no es un consejo, esto es una orden. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia, que es Cristo, con la injusticia, con los desobedientes a los mandamientos de Dios? Que no consideran el sábado como un día sagrado, peor todavía. ¿Y con qué comunión con la luz, con las tinieblas? ¿Qué comunión va a haber? La oscuridad con la claridad, en absoluto. La iglesia remanente, la iglesia de los últimos tiempos va a tener esta característica, hermano. Esto es profecía. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes.
Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. La iglesia de Dios no se contaminará. Mujeres representa iglesia. Cuando dice no se contaminaron con mujeres, quiere decir con las creencias de otras falsas religiones. Entonces, el pueblo de Dios, ¿qué va a ser? Virgen. ¿En qué sentido? En sentido espiritual, que no estará contaminado con mentiras, ni falsas doctrinas, ni filosofías paganas, como son la idolatría, la adoración de las imágenes, ¿no? La adoración de un falso día de reposo que es el domingo. No va a estar contaminado. Pero también en el hogar va a ser así. No se van a contaminar con mujeres infieles, ni también con hombres infieles, no. Quien se casa, el cuerpo es templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Si nosotros entregamos nuestro cuerpo a una mundana o a un mundano, una persona que no teme a Dios, prácticamente estamos contaminando el cuerpo que no nos pertenece, sino es templo del Espíritu Santo. Por tanto, hermano, si hacemos eso, nos vamos a perder. No vamos a salvarnos si desobedecemos a Dios. Si sabiendo las cosas, tú tomas la decisión de casarte con una mujer que no teme a Dios o con un joven que no teme a Dios, hermano, estás perdido. Hagas lo que hagas, hermano, estás perdido. Así lo digo claro. Entonces, la característica del verdadero Hijo de Dios dice, estos son los que siguen al Cordero, o sea, Cristo por donde quiera que va. Esa es la característica del cristiano. Estos fueron redimidos, salvados, rescatados de entre los hombres, no del mundo, como primicias para Dios y para el Cordero, para los que han sido obedientes y leales con nuestro Dios. Aquí hay un ejemplo de yugo desigual. ¿Qué pasa en nuestro pueblo adventista? ¿Esto es yugo desigual? Es la pregunta. La respuesta a esto es inaceptable. Como un representante de la iglesia adventista nominal se reúne con una ramera, quiere decir con el papado. La ramera es simbolismo de Apocalipsis 17 y 18, que es la iglesia romana. Acá no estoy agrediendo a la persona, sino a lo que representa, ¿no? A la iglesia papal romana. Entonces, eso es yugo desigual que ya está ocurriendo en el pueblo de Dios, hermano. Entonces, tenemos que orar fervientemente para no caer en eso. Y Dios desaprueba el yugo desigual. Por eso que no quiso que Isaac se contamine con una de las hijas de los cananeos. Y prácticamente este hombre vestido de blanco es un cananeo moderno. ¿Ah? Es la Babilonia. ¿Y Babilonia dónde quedaba? ¿No quedaba en Mesopotamia? Donde Abraham no quería que Isaac retornase. Así que no tenemos que nosotros como cristianos retornar a Mesopotamia. Como pueblo de Dios no debemos retornar a Babilonia, a esa Babilonia mística que engaña a todas las naciones de la tierra y bajo cuyo poder se va a dar la ley dominical, hermano. Entonces, no debemos tener, es inaceptable aceptar algún trato con Roma. Si guardas el domingo, si aceptas la ley dominical con la finalidad de que no te falte el sustento, hermano, ya estás casándote con un yugo desigual, espiritualmente. Espiritualmente estás cayendo, hermano. Espiritualmente estás cayendo con una hija de los cananeos. Así es, hermano. Eso es la verdad. Y tenemos que seguir adelante, hermano. Pase lo que pase. Cristo ya viene el año 2031 y tenemos que prepararnos, tenemos que tomar decisiones ya firmes, hermano. Así es, hermanos, este ministerio del Cuarto Ángel le da sus bendiciones y les damos una feliz semana aquí desde Perú. Dios les bendiga grandemente a todos ustedes. Vamos a terminar con una corta oración. Querido Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra, porque siempre hay muchas cosas que aprender. Bendícenos, Señor, a todos tus hijos que vean esta conferencia y los que no vean también, que les acompañes y puedas darle una visión más general, Señor, de lo que nos queda por vivir. Ayúdanos, Señor, a ser fieles y seguirte por donde quiera que vas. Te lo pedimos todos estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Una bendición y saludos. Dios lo bendiga. Un abrazo.